el doctor Juan Pardinas, con usted y con nosotros. Juan estuvo reporteando desde temprano la reunión de Andrés Manuel López Obrador. Don Andrés Manuel, le dijeron los empresarios, esta mañana en el Camino Real. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pepe. Pues yo creo que una reunión muy importante en este proceso postelectoral. Hay que poner en contexto de dónde veníamos, de tensiones importantes entre el entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Quien llamó a los empresarios minoría rapaz. Sí, muy desafortunados epítetos y fricciones en la campaña, y hoy vimos afortunadamente un clima distinto, diría de mutuo respeto. De las cosas que me impresionaron de la reunión a la que llegó Andrés Manuel López Obrador, muy puntual, sin seguridad, eso preocupante, pero me impresionó una frase que dijo, una cita de Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Refiriéndose de una manera indirecta y alegórica, pues al poder que el 53% de los electores mexicanos le entregaron en las urnas el domingo pasado, y que va a procurar construir consensos a pesar de que tiene hoy la mayoría para transformar leyes secundarias, y probablemente si hay algunos tránsfugas del PRI, de la izquierda mexicana, que se sumen a Morena, pues vamos a ver un presidente de la República que va a poder tener incluso el poder y la facultad de modificar la Constitución. Morena va a tener mayoría en 19 congresos estatales. Entonces, este llamado al consenso, por lo menos en esta etapa, a mí me parece una señal saludable, pero va a ser, yo creo que, un proceso de construcción de confianza entre el sector privado, entre el nuevo gobierno, porque ambos se necesitan. El sector privado necesita certidumbre para invertir, y el gobierno necesita el capital del sector privado para que la economía crezca, Pepe. Ciertamente le establece un compromiso con los empresarios, un compromiso de tutoría por parte de los empresarios del país para dar cabida a los jóvenes aprendices que tengan un trabajo que va a estar subsidiado por el gobierno a través de los empresarios, para que se preparen, tengan los recursos para asistir a universidades públicas y después retornar a las empresas donde comenzaron su aprendizaje. Esto es uno de los ideales. Estamos hablando de una cantidad de inversión por parte del gobierno federal de cerca de 100,000 millones de pesos. No es una cantidad menor, es una cantidad importante. Tengo entendido que ese compromiso queda planteado ya con esos números a partir de hoy. ¿Qué gestos hacían los empresarios cuando se planteó esta cuestión de la tutoría empresarial a favor de los jóvenes que eran ninis y que ahora se van a convertir en jóvenes aprendices? Más de 2 millones de jóvenes en ese caso. Sí, yo creo que aquí hay que ver el tamaño y la magnitud tanto de las cifras demográficas de 2 millones de jóvenes, que hay que encontrarles espacio dentro del sector privado, no va a ser fácil. Y luego la cifra que acabas de mencionar de 100,000 millones de pesos, pues esto es cercano, es un poco menor al presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, Pepe, que anda rondando los 120,000 millones de pesos. O sea, se convertiría en el programa de gasto con esa cifra más grande del gobierno federal, cercano a Prospera. Entonces hay que ver que se gaste bien, que se diseñe bien, que no genere una codependencia por parte de estos jóvenes, que el sector privado lo sepa aprovechar. Es un muy buen saque, pero pues hay que ponerle numeritos, hay que ver con detalle cómo se va a ejecutar, porque desafortunadamente el dinero no crece en los árboles, y pues este tipo de programas tiene éxito cuando se valoran los costos de oportunidad, las alternativas de inversión. Pero más allá del programa, creo que el clima fue positivo el día de hoy, y es una señal de estos acercamientos graduales hacia distintos actores políticos y económicos. ¿Fue un clima de apoyo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, o fue simplemente pues un no hay de otra?
Sí, yo creo que fue un clima de respeto y de reconocimiento ante pues, la decisión mayoritaria de los mexicanos y que, como dice ya el lugar común y es muy trillado, pero pues si le va bien al presidente de la República, le va a ir bien al país, le va a ir bien a la economía y en ese sentido también le va a ir al sector privado. Entonces lo que deseamos es que haya un clima de cooperación. López Obrador mencionó y se comprometió a que estas reuniones ocurrieran con cierta periodicidad, se mencionó que fuera cada 3 meses. Entonces ya se habló de un diálogo y un intercambio, mencionó el problema de la seguridad, que desde el punto de vista pues, del sector privado, de los ciudadanos y de todos los que vivimos en este país, es probablemente hoy lo que más angustia y preocupación nos genera, que le va a dedicar toda su atención, todas las mañanas, una reunión. Yo creo que es un buen principio, se necesita mucho más que eso para pacificar el país, pero sí me generó cierta serenidad que lo puso como su principal prioridad. A la hora de hablar de proyectos de desarrollo, el presidente, pues un poco por su propio origen geográfico, mencionó el sureste. A mí me preocupa que también habría que ver pues una visión de desarrollo para el centro del país, para el norte del país, que es donde están las principales turbinas de prosperidad de México. El sureste es donde tenemos que atender las condiciones de pobreza, pero más bien habría que pensar en construir un puente entre estos dos Méxicos. Claro, construir para vencer el fantasma, exorcizar al demonio de la pobreza, pero se dan casos en que se requiere un programa de política pública en esa materia muy, muy serio, pero no solamente por parte del gobierno, sino en conjunto con quienes pueden detonar esos polos de desarrollo. ¿A qué me refiero? ¿De qué sirve, por ejemplo, que en Oaxaca existan capacidades educativas a nivel técnico para la población joven, que en lugar de emigrar a los Estados Unidos o de emigrar a otros estados de la República más productivos, ¿de qué sirve que haya escuelas si no hay donde puedan trabajar, porque no hay inversión que arraigue a esos jóvenes en su propia tierra? Es decir, es un programa que ha quedado trunco, bien intencionado desde el punto de vista educativo, técnico, sin duda, pero con pocos efectos prácticos, y eso lo explicaba alguien que ha estado muy a fondo en la Secretaría de Educación Pública, viendo ese muro que se ha construido entre el ideal y la realidad. Así es, una de las posiciones del inminente presidente electo que a mí me generan cierta preocupación es esta visión de arraigar a la gente en sus comunidades, porque hay zonas del país que son verdaderas trampas de pobreza. Claro. O sea, si naces en un municipio como Metlatónoc, Guerrero, que estás lejos de un hospital, lejos de una secundaria, lejos de una carretera pavimentada, lejos de un banco para que te den un crédito, lejos de un mercado en el que puedas intercambiar lo que produces por otros bienes, generar una utilidad y volver a invertir, los mexicanos que nacen en estas comunidades tan pobres, para salir de la pobreza, la única alternativa, desgraciadamente, es la migración. Sé que es políticamente incorrecto, pero no hay programa social que logre generar una escalera para sacar a estos mexicanos de la pobreza. Más bien habría que los programas sociales enfocarlos, que si la gente se quiere quedar ahí, bien, que sea su decisión, pero hoy programas sociales como Prospera, por ejemplo, son cadenas que atan a los beneficiarios de estos programas sociales a comunidades profundamente improductivas, que es casi imposible que puedan salir de la miseria si se quedan en esas comunidades. Por eso es el gran motor de la migración. También genera otros problemas. En política pública no hay solución perfecta, pero suponer que el arraigo de las personas a entornos y comunidades sumamente pobres es algo beneficioso, creo que sí hay que empezarlo a cuestionar dentro de este proceso de aproximación gradual entre las ideas que trae el presidente, el candidato ganador, y pues las realidades económicas de nuestro país, Pepe. Juan Pardinas, muchas gracias por ayudarnos
vamos a leer lo que no vimos y no escuchamos de manera directa en este encuentro, sin duda importante, que se da entre López Obrador y los empresarios. Le faltará todavía reunirse con otros sectores que son protagónicos en la escena nacional, política, económica, social, eclesiástica, etcétera. Pero era muy importante este encuentro con los empresarios que alzaron una bandera contra López Obrador durante toda la campaña, que incluso fueron acusados de haber propiciado el voto contra López Obrador a favor de Anaya, lo cual fue cierto, no fue cierto, que si los empresarios le pedían a sus empleados que no votaran por López Obrador. Todo eso ya es pasar la página. ¿Crees que la página de veras ya se pasó? Pues yo creo que hubo muchos dimes y diretes durante la campaña. Efectivamente se izaron banderas antagónicas, hoy se izó la bandera de la paz y creo que es fundamental que el sector productivo del país y el futuro gobierno pues entablen un diálogo básico, un diálogo civilizado como ocurrió hoy, respetuoso, y vamos a ver qué pasa, porque pues todavía estamos lejos del 1 de diciembre, Pepe, y esta visión del mundo de Andrés Manuel López Obrador pues va a haber que irla ajustando y interpretando cada hora y cada día del próximo sexenio. Juan Pardinas, lo decíamos el otro día, seamos realistas. Ya empezó el sexenio. A las 8 de la noche con 2 minutos del domingo empezó el sexenio de López Obrador, que terminará a las 8 de la noche con 2 minutos de quien resulte electo cuando sea la elección en junio del año 2024. Eso, así se miden los tiempos reales, sí, y no los tiempos constitucionales. Te agradecemos mucho, Juan. Gracias, Pepe. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. El doctor Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, analista político, analista económico también en este espacio de noticias.